Dice Alejandro, en Brasil creo hubo un caso donde se clonó la voz de una chica para pedir un rescate. Lo dice Alexander el Afro, que nos manda salud. Bueno, de ese tipo de cosas habrá innumerables ejemplos, innumerables, ¿no? Bueno, en fin. Ayer, miren lo que digo, tantos innumerables ejemplos puede haber que va a llegar un momento que recibir eso va a ser, especulo, ahí me tenés que ayudar vos, experto en educación y además con tu mirada filosófica. Va a llegar un momento que no va a ser suficiente una grabación o una imagen de alguien diciendo algo. Claro, exacto. Va a llegar un momento que una madre va a escuchar el teléfono y mamá, me secuestraron, por favor, dale. Y que la madre va a decir, guau, andás a ver si es inteligencia artificial, nena, sí. No jodas. Sí, estamos entrando en un espacio de lo surrealista ya a esta altura con esta misma cuestión, ¿no? Del desarrollo de la inteligencia artificial. Claro. Por lo menos para nosotros, de otra generación y etapa, nos parecen situaciones que en un momento hubieran sido realmente de ciencia ficción casi desbocada y ahora estamos ahí. Lo que quiero decir en es que aquel mundo se va a difundir tanto que su efecto maligno malvado va a perder cierto. Quizás sea por mi vocación optimista acerca del proceso civilizatorio. Sí. Puede ser un tanto un tanto pero va a ser cándido. parte de la cotidianidad. Va a ser tanto que no va a afectar en la dimensión que el que quiera afectar. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Como el cuento del pastor mentiroso. Claro. En una campaña política, un candidato diciendo, sí, bueno, tuve que robar, pero fue solo una vez. Claro. Y bueno, a lo mejor en una o en dos campañas incide. Entre ellas no, van a decir, esto es un invento, ¿verdad? No sé va a ver hasta qué punto se irá perfeccionando también el discurso para que quizás no sea el discurso asociado a este tipo de vínculo con la inteligencia artificial, para que no sea del todo burdo y uno realmente pueda hacer una zona gris, dudosa, ¿no? Sí, claro. Porque también puede llegar a ese espacio. Ya no el decir, esto debe ser, sino que realmente entres en ese juego por la sutileza, digamos, más que por el extremo del caso que uno diría, no, bueno, realmente no hay que darle corte a esto porque es más de lo mismo. Estamos hablando con Pablo Romero García, lo presento del mismo modo que él se presenta en su tweet fijado. Tengo 5 hijos, la suerte de tener mucho amor alrededor, algún libro escrito y casi un cuarto de siglo de docencia. Sin lugar a dudas, la paternidad y el ser profe es lo que me define y en donde me encuentro con lo mejor de mí, por sobre cualquier otro asunto que me importa. Exacto. Así que podemos decir que estamos hablando con el padre y profe. Sí, yo creo que en esos espacios es, más allá de las formaciones académicas y otros derroteros, es en donde uno se siente que puede aportar más y en donde uno se encuentra consigo mismo de mejor modo. A propósito de los acontecimientos del IABA, me gustaría tu reflexión acerca, ni hablar que hay que hablar de asuntos puntuales vinculados a los hechos en sí mismos, pero en realidad me parece más rico hablar de todo lo que despiertan esos hechos, ¿no? Claro. Como que nos podría servir de insumo de aquí en más. Yo recuerdo una expresión, la cito muy a menudo, de quien para mí fue un ser inmensamente valioso y con quien supe cultivar cierto grado de amistad, porque no me atrevo a decir que fuimos amigos. Y hablo del pibe Carlos Maggi, ¿no es cierto? Y Carlos Maggi, un hombre con ideas que, bueno, lo que podríamos llamar un hombre republicano, sin duda, un hombre demócrata, sin duda, un hombre de fuerte origen ballista, aunque con una mirada, si querés, un poco más liberal de la economía, ¿verdad? Sí. Pero yo recuerdo en 2012 una charla que tuve con él en el ciclo Criterios Hermanos, que él decía, los monopolios son malos todos, pero peores son los monopolios privados. Claro. En el sentido que a él no le parecía adecuado el monopolio de muchas cosas. Cada vez menos, ¿eh? Y los monopolios de ideas, ¿no? Lo que creo que tenía Maggi también era abrir la cancha a discutir, ¿no? A dialogar, y eso es lo él decía importante. Una cosa que me parece que es aleccionadora, ahora que esta es una película que hemos visto tantas veces, que tanta gente grande de edad se indigna cuando la gente con menos años se indigna o envidia, nunca termino de saber bien, ¿verdad? Cuando los jóvenes hacen cosas que a ellos no les gusta, y muchas de esas cosas que seguramente son equivocadas desde una perspectiva, digamos, de ciertos análisis objetivos. Pero decía Maggi, a propósito de una de las tantísimas ocupaciones de liceos que hubo, él decía, mirá, lo que están planteando estos muchachos, a mí me parece equivocado, absurdo, y hasta te diría
me parece que en esos tornos decía, en algunas cosas ridículo. Pero me parece muy bien que ocupen, decía. Porque si no haces eso ahora, que sos estudiante, joven de un liceo, y que pensás que en vos... ¿cuándo lo vas a hacer? Forma parte de su naturaleza, y ponele que él, como provocador, porque era un artista también, ¿no? Escritor, dramaturgo, usaba esos términos un poco para provocar como buen artista que era. Pero creo que ponía arriba de la mesa, es que qué obsesión esta que tenemos, que tienen muchos adultos en la población envejecida, de creer que los jóvenes no se comporten como tales, ¿no? Claro. Una cosa linda de estudiar. Y la importancia, además, en este caso de los gremios estudiantiles, de esto un poco que vos decías, que tiene que ver con también generar sus primeras herramientas, armas, vínculos con la formación ciudadana, ¿no? De hecho, frente a algunos comentarios que iban apareciendo en redes, yo iba señalando esta cuestión que a veces aparecía de no deberían ni siquiera reunirse, los gremios estudiantiles no deberían existir en el campo educativo, en los liceos, en las instituciones. Yo creo que es válido recordar que hasta en la parte normativa, el propio estatuto del estudiante de educación media recoge la importancia de las reuniones de asociación, de las actividades gremiales en los espacios institucionales de los liceos, ¿no? Eso me parece que es importante visualizarlo. Ahí tenemos el artículo 7, el artículo 11, 12, 13, que a los escucha lo pueden googlear sin problema, Estatuto del Estudiante de Educación Media, porque se recoge en la propia normativa la importancia de la libertad de expresión, de asociación, por supuesto con ciertos parámetros de respeto, de vínculo incluso con los equipos directivos que permiten esa asociación, como se dio en ese momento además con el propio director del IABA, ¿no? Porque hay un hecho que tiene que ver con la calidad también de la democracia. La formación de los jóvenes, más allá de aprender los contenidos específicos en las instituciones educativas, el educar tiene que ver también con la formación de los valores, como siempre digo, deseable de circular en una sociedad, y ahí está, entre otras cosas, las prácticas democráticas que tienen que ver con pensar las ideas, ponerlas en juego, discutir con el otro, dialogar a pesar de las diferencias. Entonces, cuando uno ve que chiquilines de 15, 16, 17 años, por suerte, en una generación, nos incluyo a la nuestra, que muchas veces nos miramos más el ombligo, ¿no? Y con una perspectiva más inmediatista que de largo plazo, que de lo colectivo, uno aprecia, aplaude y dice, por suerte tenemos gurises de 15, 16, 17 años que todavía se interesan, por suerte, por el funcionamiento de la educación pública, por el mejoramiento colectivo de la sociedad, porque estos gurises aparecen ahora en televisión a partir de esta situación. Pero ellos vienen estudiando, entre otras cosas, los contenidos de la reforma educativa, discutiéndola, generando propuestas alternativas dentro de su propia plataforma estudiantil. Qué importante, ¿no? Qué importante que tengamos adolescentes que estén preocupados por estas cuestiones. Yo lo decía la otra vuelta también en un programa en el que participé discutiendo y charlando sobre esta... ¿En polémica? En polémica sobre esta cuestión. En un par de promociones vi que estuviste, pero no te vi en Bueno, realidad, claro, no, y ahí yo planteaba, entre otras cosas, de hecho, los gremios universitarios, ¿no? Que nutren además figuras después de diversos partidos políticos, ¿no? Porque no es solo la izquierda, aparece a veces acá esta cuestión de, ¿no? Estos gurises son bastiones de la izquierda, los fogonean desde ahí. De hecho, diversos actores, Partido Nacional, Partido Colorado... Pero sobre esto déjame decir un apunte histórico, y para que me corrijas que vos tenés trayectoria educativa, digamos... ya desde mucho tiempo en la educación, ¿no es cierto? Sí. Que yo recuerdo que la condición de estudiantes manejados por ideas foráneas, manejados o infiltrados por la izquierda o el marxismo internacional, o definitivamente bolcheviques que van a hacer su militancia profesional y no a estudiar. Yo recuerdo que era un argumento que se usaba durante la dictadura y en los años previos, que contribuyó, entre otras cosas, a generar un clima pro-golpe de Estado. A la brutal represión, ¿no? Contra los pro-estudiantes. Pero quiero decir que desde la recuperación democrática, yo no lo había escuchado
hasta este enclave histórico. Por eso te digo que es una cosa que a mí me asombró mucho, a mí ¿no? también. Y me pone un poco triste. De mala forma, ¿no? Claro. Nos asombró de mala forma. Claro. Porque vuelve a instalarse ese discurso. Vale también recordar que los propios, el los propio gremio estudiantil del IABA. Pero de los militares golpistas, ponele, y los civiles cómplices, Sí. ponele que mucho no me asombra, más bien que me parece natural pero esa que idea. circule entre Pero la de población. gente democrática, republicana, que manejen, estos son unos infiltrados, apareció la expresión lavado de cabeza. De nuevo. Que eso es una cosa Vuelve a que... aparecer. Pero es como volver a no sé cuánto tiempo atrás. Me sorprendió mucho, me sorprendió el grado de virulencia, de violencia del mundo adulto, Sí. cuando colocan la picota a estos adolescentes, ¿no? Que además yo los vi en todo momento con muy buenas formas en sus planteos, intentando argumentar desde el respeto. Bueno, alguien dice que alguna canción que hacía referencia sí. al autoritarismo de alguna autoridad. A ver, señor, por Pero favor. bueno, y claro que se Parte pasa de la por tres, estamos hablando ¿cierto? además de gurises de esa edad, ¿no? La importancia de, como decía recién, de que se puedan manifestar, de que se puedan colectivizar algunos de los problemas que tenemos además en el campo educativo, que se puedan organizar frente a una desmovilización que se ha tenido lamentablemente, ¿no? A nivel político en parte de las últimas franjas generacionales, y el grado de virulencia de reacción de ese mundo adulto, incluso con comentarios absolutamente violentos que hasta llevó que alguno de los voceros del gremio estudiantil tuviese que hacer hasta denuncias por el grado de violencia que estaba recibiendo en los comentarios por redes, ¿no? Eso creo que también nos coloca en una problemática de mirarnos a nosotros mismos, ¿no? Me refiero particularmente al mundo adulto, cómo estamos utilizando las redes, cómo nos estamos vinculando en el diálogo con las nuevas generaciones, porque creo que esta situación deja al desnudo también cómo no podemos tramitar los grandes, ¿no? La diferencia de ideas, somos el espejo de esos chiquilines y les devolvemos una imagen bastante difusa, no todos, ¿no? Difusa y nada agradable, ¿no? Entonces creo que también esto debemos colocarlo en discusión a partir de ¿Y tenés esta información situación acerca de dónde estamos? Porque vos estabas, cuando te interrumpí, haciendo como clivaje en la importancia histórica, incluso de que han nutrido, ¿no? De los gremios en general. Los estudiantes han nutrido claro. diversos partidos políticos. Claro. Yo hacía referencia, por ejemplo, al diputado colorado Felipe Schipani, que ha tenido un cruce más que notorio con todos los sindicatos habidos y por haber. Él hace referencia incluso que su propia formación en el Liceo de Jung, que es de la ciudad de la cual él nació, él fue uno de los formadores, digamos, en el Liceo 1 de Jung, el Liceo Mariolón, que alguna vez estuve dando alguna charla por allá. Él fue uno de los impulsores del gremio estudiantil y luego él forma parte justamente de los cuadros políticos, a esta altura importantes, del Partido Colorado. Claro. Y esto ha sucedido en todos los partidos grandes, o sea, históricamente, después en la universidad, ya sabemos que tenemos diversos gremios estudiantiles con diversos enfoques ideológicos. Entonces, la importancia de que los chiquilines tengan también esas primeras herramientas de conformación colectiva, de discusión, en los ámbitos liceales, bajo los parámetros que además, vuelvo a insistir, están reglamentados desde el propio estatuto del estudiante de educación media. Yo creo que los adultos debemos acompañar esos procesos, incluso para señalar cuando hay algún exceso, cuando hay alguna cuestión que vos señalabas recién, no es por ahí, aportar la experiencia que uno puede tener desde un intercambio de diálogo con los gurises. Y supongamos que ante este hecho, porque es una cosa que a mí me parece, y yo lo decía hoy, aprovecharla como oportunidad, que personas, digamos, desde un lugar de purita honestidad intelectual y con duda franca, duda sincera, diga, bueno, pero entonces, ¿qué es eso de que una parte del liceo se la apoderan, ponerle los chiquilines, ¿no? ¿Y qué es eso entonces de tener tanta actitud anti-autoridad cuando desde la perspectiva democrática republicana las autoridades son fruto de normas del juego aceptadas por todos y por lo tanto se puede decir que legítimas? ¿Cómo dialoga esas genuinas dudas que podemos tener, que pueden tener algunos ciudadanos con este tipo de acontecimientos? Yo creo que primero que hay ahí un detalle que quizás no circuló tanto, que es que en verdad el diálogo que se generó por parte de los estudiantes incluía alternativas en relación al espacio dentro del liceo
y que generó también solicitud permanente desde los estudiantes respecto del diálogo, ¿no? Porque después quedó como una imagen como de intransigencia de los estudiantes cuando hubo instancias en donde los estudiantes permanentemente solicitaron diálogo, permanentemente plantearon alternativas, y de hecho hace un par de años, o sea, incluso en el comienzo de este gobierno, se había planteado el tema de la accesibilidad por el propio gremio estudiantil, generando el planteo respecto del famoso ascensor y otras instancias edilicias que había que resolver, y esto finalmente explota solo en relación a ese espacio de acceso lateral, tan simbólico también, ¿no? A mi entender, en el sentido del desplazamiento que se genera de los estudiantes respecto de un espacio propio, ¿no? Esta cuestión de tener un espacio propio, lo que eso simboliza para esos estudiantes, el apoyo, vuelvo además a recalcar este punto, ¿no? El apoyo que tiene de la propia autoridad del liceo. Recordemos que el director entendía que era razonable el planteo de los estudiantes y de alguna manera se opone a esta cuestión de desplazarlos cuando en verdad habían otras posibilidades alternativas y se para de un espacio también de apoyo desde lo valorativo por parte de la propia autoridad institucional, ¿no? Cuando además hubo también un discurso en todos estos tiempos de generar y apoyar la autonomía de centro, la toma de decisiones de los propios equipos directivos en relación al funcionamiento una lógica de las instituciones. Lucía, muy pertinente, muy de sentido común, decir, nadie más que la autoridad del lugar, puede decir, afectado por cosas que desde la afuera... Pero esa reivindicación... Vos sos generador de la convivencia, claro, ahí, ¿cómo mirá si yo de afuera puedo venir? Acuerdos y diálogos que puedas generar con los estudiantes para una mejor desarrollo en la institución. El propio equipo directivo está de acuerdo con esta cuestión, ¿no? De que los estudiantes mantengan ese lugar, de que se busque una alternativa de accesibilidad, pero que eso va a permitir un mejor diálogo, un diálogo fluido. Y las autoridades se muestran realmente de ese lugar intransigentes, terminan apostando además por lo sancionatorio, ¿no? Cuando uno piensa que las autoridades educativas, recordemos que estamos en un espacio de educación, ¿no? Es cuando uno debe exigir aún más la capacidad de diálogo permanente, ¿no? Porque creo que lo que hay que generar ahí, en todo caso, es una enseñanza compartida que tenga que ver con el diálogo, con la convivencia, con los acuerdos, aunque nos lleve tiempo, aunque sea de más largo plazo, ¿no? Evidentemente, los espacios educativos siempre son espacios de conflicto y cuando se desatan este tipo de situaciones, también yo creo que la pelota, en primera instancia, están en el mundo de los referentes adultos y de las autoridades. Estamos hablando todo esto además en el día que se cumplen 16 años del inicio del Plan Ceibal en Uruguay. Sí. Lo postea Miguel Brechner, no tenía claro que era hoy, dio como nuevos y permanentes. Mira, hablábamos de la inteligencia artificial, ¿verdad? Asunto que... Acá hay una cosa que me parece interesante de conversar, porque... Se habla muchas veces acerca de que Uruguay presenta y luce rezagos en más de un área y una en la que aparentemente habría unanimidad en advertir que algo hay que hacer es en la reforma educativa, ¿no es cierto? Hay una frase muy similar se usa con la reforma de la seguridad social, ¿verdad? Yo siempre he notado que cuando se abordan estos temas hay a veces no sé si es una picardía o una ingenuidad, lo digo con absoluta sinceridad, porque podemos estar de acuerdo que algo tenemos que hacer con esto, pero no necesariamente estar de acuerdo en qué es lo que tenemos que hacer con esto. Bueno, ahora la ley finalmente aprobada da cuenta de eso. Exacto. ¿A qué voy? Yo lo grosero ahí, vos ponelo en su justo medio, ¿no es cierto? Podríamos sostener que hay una corriente de pensamiento que propugna, naturalmente, todos los ciudadanos necesitan cada vez más educación y un sistema educativo que no sostenga a su alumnado es un sistema educativo que refleja insuficiencias y problemas, ¿no es cierto? Sí. Y que como tal debería corregirlos. Y sobre eso me parece que no hay problema en admitir que es un problema que los chiquilines que entran no egresen, ¿estamos? Claro. Donde me parece que hay problema es ¿qué es la educación que tenemos que darle? Y acá es donde están un bloque, yo no sé si está así, y yo lo planteo y vos después lo ubicás. Dale. Un bloque dice, tenemos que generar
una educación que le sirva a los muchachos y a sus familias para que de ese modo sean, y cuando egresen, para groseríarlo bien, tengan trabajo, digamos, puedan vivir a través de su conocimiento, de colocarse en distintas áreas. Y hay otra, y la llevo a otro extremo, o sea, una especie de educación funcional a lo que el mercado del trabajo necesita y requiere, ¿de acuerdo? Y hay otra mirada, yo la payaseo también un poco, que podríamos decir, no, el mercado de trabajo que se rige bajo las lógicas del capitalismo, el capitalismo es esencialmente un sistema injusto, porque entre otras cosas implica que alguien gana mucho dinero solo por tener dinero, va a tener más, en base a la fuerza de trabajo de otros que apenas reciben unas proporciones demasiado pequeñas de... Por lo tanto, alimentar estudiantes a esa lógica del trabajo sería alimentar a estudiantes a una máquina que es perversa e injusta por naturaleza. Y después, me parece, debe haber algo en el medio que diga, che, por supuesto que lo que vos, el conocimiento que querés, te tiene que servir para parar la olla. Pero esto no significa que no tengas, que no ejerzas y que no aprendas a generar lo que Varela hizo con Uruguay. Varela entendió que la educación necesitaba que fuera una fábrica de republicanos. Exacto. Cuando todavía no había república. Exacto. Lo que necesitamos es generar chiquilines y chiquilinas para que estén dispuestos a cambiar lo que está arriba Exacto. de la mesa, ¿no? Con espíritu crítico, con mirada atenta, con capacidad de innovación individual y colectiva, ¿no? Claro, bueno, por ahí va un poco Pero los puntos de equilibrio que vos señalás que tenemos que buscar. Porque hay nuevas formas, a mi entender, algunos autores plantean la idea del analfabetismo funcional, sí. ¿no? Ya no alcanza con saber leer y escribir, ¿no? Sino que poder interpretar, significar, bucear inteligentemente en este mar de información que tenemos, ¿no? Es lo que en la sociedad del conocimiento termina marcando el diferencial. Entonces, el campo educativo debe, en su intención inicial, siempre intentar insertar del mejor modo al individuo en esa sociedad del conocimiento, generar ciudadanía y por supuesto que también atender a sus posibilidades laborales, pero sobre todo debe intentar generar sujetos que puedan también desde la reflexión, desde esa conformación de un modo de la inteligencia que lo vincule no solo al espacio meramente del trabajo de carga, digamos, por decirlo de algún modo, ¿no? Porque además en un espacio laboral absolutamente cambiante, ¿no, Alejandro? Eso también. Uno dice, ¿para qué mundo lo estamos preparando cuando pensamos la currícula educativa? Con la movilidad que hay en esa construcción de un espacio absolutamente dinámico. Uno tampoco puede decir, en verdad lo fogoneamos hacia estas nuevas industrias que están en auge cuando 2-3 años después esto se movió hacia otros lugares, ¿no? Por eso la importancia de generar sujetos críticos, reflexivos, estas palabras que son tan importantes que no hay que vaciarlas de contenidos por nombrarla permanentemente, ¿no? Pero tiene que ver mucho con la formación humanística, con la formación ciudadana, que termina redundando en un mejor desarrollo de la discusión pública, de la calidad democrática. Eso es lo que debemos, en buena medida, intentar priorizar. Cuando nosotros acentuamos demasiado aquello de la educación de contexto, ¿no? Es decir, determinado contexto, mirá, no van a llegar a los espacios universitarios porque acá hay muchas dificultades económicas en esta zona del país o en esta zona de metropolitana o en esta zona de Montevideo. Entonces acá debemos apostar a que, bueno, si el lugar acá es trabajar en relación al campo porque están en un medio rural, o si acá hay un lugar en donde por las dificultades socioeconómicas muchas de las familias trabajan en relación al reciclaje, entonces tenemos que hacer proyectos de centro que estén vinculados al reciclaje. Muchas veces terminamos en esa lógica, que a veces puede estar vinculada a la inserción laboral, en generar guetos culturales. Es como una cuestión de decir, los chiquilines de esta zona, de este lugar del país, de este lugar de la ciudad, pueden llegar hasta acá en términos formativos educativos, ¿no? Y hay que darles lo que los pueda insertar en el medio de manera inmediata solo para conseguir trabajo y paliar quizás una situación económica desfavorable. Sin embargo, en otros lugares donde está resueltas ciertas situaciones,
ahí podemos pensar en contenidos más sutiles, más complejos culturalmente, en una posibilidad de carreras terciarias y universitarias. Y ahí en donde, Alejandro, empezamos a caminar por la cornisa, en definitiva, de generar brechas de desigualdad y hasta de agrandarlas, bueno, ¿no? claro. Y yendo a ese espíritu bareliano, la educación en todo caso debe buscar formas de la justicia social y de la igualdad en términos de oportunidades, ¿no? Entonces, ojo con los discursos que, a ver, tampoco te digo eduquemos a todos para que todos sean filósofos, abogados, cambiando la sociedad, aunque yo, por supuesto, siempre pretendo que esto sea de ese modo, ¿no? También uno tiene que aterrizar en la realidad de las posibilidades, de las exigencias del mercado de trabajo, Lo ¿no? que pasa O sea, que sí, buscar puntos de equilibrio me parece que es lo importante. Te diría, antes de ir a este punto de acotación, que se ha acentuado demasiado esta cuestión de la educación vinculado estrictamente al mercado laboral. Y lo digo en esta en Uruguay, transformación educativa. igual creo que venía de antes, ¿no? Yo creo que se ha acentuado porque el propio derrotero en ese sentido de ideas del gobierno y de la coalición en general, desde hace años viene en ese sentido. Pero ya venía un poco encaminado, ¿no? También incluso desde el propio Frente Amplio, pensar la educación vinculada a la matriz productiva Sí. era una preocupación que estaba en los primeros lugares, ¿no? Cuando pensaba en la educación. Y yo creo que hay que ahí buscar puntos de equilibrio, pero sin olvidar que la educación es sobre todo generadora de igualdad de oportunidades, generadora de ciudadanía. Uh-huh. Porque siguiendo esa lógica, y siempre lo tiro llevándolo a un extremo deliberadamente funcional al razonamiento, pero que no necesariamente refleja una realidad, si nosotros, digamos, el hijo del alambrador, ¿no es cierto? El señor que se gana la vida alambrando campos, campos que por supuesto no son de él, exacto, ¿verdad? Puede estar preocupado porque siente que su hijo no está aprendiendo el oficio y teme legítimamente, genuinamente, que puede que no tenga trabajo mañana cuando se transforme en un hombre o en una mujer, ¿no es cierto? Entonces el Estado dice, quédese tranquilo, don, que nosotros a ustedes en ese contexto, en esas condiciones, bajo estos parámetros socioculturales, históricos, económicos, vamos a ser eficientes en darle al nene una educación de tal modo que también sea un buen y honorable alambrador igual que usted. Claro. Desde ese punto de vista, podríamos decir, hacemos dos lecturas por lo menos. Y fuimos responsables porque ese hombre duerme tranquilo, porque su hijo será alambrador igual que él y esta noble profesión le permitirá al hijo del señor preocupado que sea capaz de alimentar a su familia y ser un hombre respetable. Pero me lo decís así, yo también me paro y aplaudo. Claro, y vivir dentro de la estabilidad que le damos, ¿no? Que el Estado asegura. Ahora, también estamos haciendo lo otro. Reproducimos los modos de la desigualdad e incluso las relaciones de producción. Pero ¿no? me permito, yendo a ese ejemplo, ¿no? Con un agravante, porque una cosa es que la desigualdad se plasme y se desarrolle fruto de un sistema económico en el que ya está estudiado. El economista ortodoxo o el más proteccionista, el más liberal, todos saben que la riqueza, la herramienta del sistema hace que el que tiene mucho tiende a acumular aún más. Exacto. ¿Verdad? No es que porque tenga mucho, inexorablemente se va a ir dividiendo o distribuyendo, para no usar la palabra división, que puede preocupar a muchos. Ahora, el problema en esa circunstancia sería que es el propio Estado que se pone del lado de, en definitiva, el que acumula, porque está facilitando la acumulación y por lo tanto la desigualdad. Y te agregaría algo más, porque uno puede decir, bueno, ahí hay una mirada en ese sentido del propio Estado conservador, en tanto conserva o iguala las desigualdades, ¿no? Conservo un statu quo dado, ¿no? El Estado puede incluso ser reformista, porque muchas veces se opone ser conservador a ser reformista, y uno puede reformar y esa reforma ser conservadora. O sea, yo reformo para conservar lo dado. O sea, que crees un poco, en ese sentido, una de las críticas que uno puede pensar, hoy decías vos, todos estamos de acuerdo que hay que hacer reformas en el campo educativo o en el campo
de la seguridad social, ¿no? En el plano de las jubilaciones. Yo creo que estas dos reformas de ese lugar, de alguna manera, son conservadoras, por más que generen reformar, porque uno dice, conservar es no tocar nada. Acá se puede tocar mucho para mantener las desigualdades, por ejemplo, ¿no? O lo dado, en esas relaciones de desigualdad. Entonces, cuando uno piensa que tenemos que reformar la educación, que tenemos que reformar la seguridad social, debemos pensar sobre todo si ese tocar, si ese reformar, genera sobre todo realmente posibilidades de igualdad de oportunidades. Voy a ir de nuevo a este término vinculado sobre todo al campo de la educación, y movilidad social. Voy a tu ejemplo. ¿Por qué el hijo del alambrador no puede tener no puede llegar a la universidad, no puede tener, escalar, ¿no? En términos socioculturales, vinculado también a lo económico, más allá de su familia de origen, ¿no? Y yo creo que eso es a lo que siempre debe propender el campo educativo, ¿no? A brindar herramientas cognitivas, ciudadanas, pero que también implique una superación en ese plano respecto de tu familia de origen, ¿no? O sea, la famosa movilidad social vinculada al campo educativo debe ser un horizonte permanente de las instituciones del Estado vinculadas a la educación. Porque si no, muchas veces tenemos ese discurso, ¿no? Viejo discurso de la educación es lo que cuando le decimos a nuestros hijos, yo no sé si te voy a dejar dinero, pero te voy a dejar educación, sí, con esta cuestión de que vos me vas a también dar un pasito más respecto de mi propio origen, ¿no? Y sin embargo, muchas veces uno ve, y cuando lee mira, te lo llevo hasta ese plano, el plano estadístico, no somos la India con aquello de las castas, pero pegamos en el palo. El lugar de origen del estudiante sigue siendo absolutamente determinante en relación a su rendimiento después en términos escolares y el lugar en el que alcanza a finalmente transitar su vida en términos de los quintiles socioeconómicos y culturales. Uruguay tiene una enorme desigualdad. Muchas veces pensamos que somos un país homogéneo, que no hay grandes diferencias. Hoy comentabas al pasar el bajo egreso que tenemos en la educación media, pero tenemos una brecha de 63 puntos entre el quintil más alto que egresa y el más bajo. Lo he dicho más de una ocasión, un joven que nace en la zona de Casaballe no llega, es el 0,9 de 10 que puede llegar a tener estudios terciarios, alcanzar, frente al 7 de cada 10. Uno de cada 10 con suerte. Con suerte llega uno de cada 10 a tener estudios terciarios, universitarios, frente al casi 8 de alguien que nace en Punta Carretas, ¿no? En una ciudad tan pequeña que de un lado a otro vas en ómnibus 40 minutos, ¿no? Lo curioso que ese hecho, después, con todo derecho, ojo, porque justamente la libertad está por encima de todo, después ese hecho, esa desigualdad es adjudicada a que esos 9 que no llegaron, más de 9 en realidad, más de 9 y poco, es porque no se esforzaron lo suficiente la lógica de la meritocracia, o no tuvieron el talento suficiente. Si no se esforzaron. Y ponele que en la India tenés a esa subrayada desigualdad el consuelo de la fe religiosa, sobre el cual tengo el más alto respeto. Ahora hay una malla cultural que lo aquieta todavía esa cuestión. Alguien se acepta o algo de voluntad superior claro, lo decidió. Bueno, que yo fuera una lombriz en lugar de ser un elefante. Ponele, ¿no? Entonces, pero es así. Pero acá no tenemos ese discurso. No tenemos la cuestión de la libertad, de que cada uno según esfuerzos, talentos, pueda alcanzar lo que el libre juego está en ese sentido de pero todo. ¿Cuándo fue? Hay que revisar un informe que salió. Y esto no sucede así, hace un ¿no? mes en búsqueda, un poquito más quizá. Un porcentaje gigantesco de personas jóvenes que habían cometido delito y que estaban en prisión, pero un porcentaje altísimo fuera de la lógica Uruguay. Sí. Y ya no es que fueran analfabetos funcionales, eran analfabetos. Exacto, sí, es increíble, pero, o sea que estamos entrados en esta altura del siglo XXI en un país como Uruguay, ¿no? Pero yo pregunto, alguien de verdad, digamos, sacate un segundo la ropa, ¿no? Y todos pongámonos como el personaje, el rey está desnudo, alguien se anima a decirlo, ¿no? Alguien de verdad puede decir que esa gente eligió
Claro. No, ¿qué quieres hacer? ¿Ingeniero grado 5 o analfabeto? Ah, no, yo elijo analfabeto. Sí, Sí, yo y quiero... no te esforzaste por salir de esa condición. Yo elijo ser analfabeto y elijo ser delincuente y elijo estar por fuera y elijo que todos durmamos y elijo no tener mesa de comedor en esas casas porque nunca nadie come, la familia se sienta a comer. Elijo Es eso. curioso porque se le... Y después nos ofende y nos indigna. Se le achaca a muchos de los individuos que están en esa situación de vulnerabilidad ese grado de discernimiento. Claro. Que vos estás diciendo, ¿no? Como si en verdad es un sujeto absolutamente crítico y reflexivo y toma esa decisión en relación a su capacidad esa persona de sabe que está mal y discernimiento. eligió, ¿no? Por eso los esfuerzos, que yo digo que trasciende también lo educativo, Alejandro, porque este es otro punto, ¿no? Muchas veces todo esto que hablamos termina diciéndose o planteándose en términos, entonces la institución educativa es la que tiene que resolver esta situación. Ojo, porque claro. Nosotros, como yo digo, vamos a la guerra con un tenedor, digo, Claro. ¿no? O sea, si no hay fuertes apoyos estatales que impliquen participación de diversos ministerios, trabajo en los territorios con la familia, aspectos económicos que hay que cubrir, nosotros no podemos pretender que cuando el chiquilín atraviese el portón educativo en 4 o 5 horas resolvamos todas estas situaciones que en verdad los liceos y las escuelas son atravesados por los diversos hilos sociales. Nosotros recibimos la sociedad. No somos la que simplemente modificamos la sociedad a partir de esas 4 o 5 horas. Por supuesto que aportamos. Pero si no hay una malla de contención mucho más amplia que las instituciones educativas, también vamos rumbo a un fracaso de ese lugar, ¿no? Y para quitar cualquier sospecha de sesgo, no de sesgo ideológico, filosófico, porque yo digo que estos no solo no están mal, sino que entiendo que están bien. Y en todo caso, si uno los tiene, hay que explicitarlos y Exacto. evidenciarlos. Es más, yo creo que uno de los problemas que estamos teniendo es que determinados sesgos, a propósito de miradas liberales conservadoras, no se explicitan como tales. Y yo preferiría, en un juego dialéctico de igualdad republicana, que lo digan, mira, ¿qué querés? Yo tengo que seguir con la empresa pública, pero si fuera por mí, hubiera hecho lo que se intentó alguna vez atrás. Pero yo lo entiendo, no me cuesta nada entenderlo, pero decímelo, decímelo. Exacto. Para saber, volviendo, para evitar igual de todas maneras el sesgo, pregunto. No entiendo, de verdad, no siento que sea, y creo que nadie sienta que es posible generar una instancia de transformación o de reforma en cualquier área sin tener como un actor preponderante el universo donde vas a instalar y con quién vas a instalar esas transformaciones. Exacto. Es decir, los educadores y los educandos, ¿no? Me parece una cosa tan obvia. Pero también quiero decir que los educadores, y no saco la pata del lazo, en particular los sindicatos de la enseñanza, y no saco la pata del lazo, en particular en la enseñanza media, según mi impresión, mi mirada y mi conocimiento, no en este gobierno, sino desde ya larga data, incluso en un gobierno que le dio presupuesto como nunca antes había recibido la educación en la República, ¿no? Tuvieron una actitud francamente confrontativa y francamente de poca pertinencia al diálogo, el genuino, el respetuoso, el que está dispuesto a plantear lo suyo y también recibir el planteo del otro, ¿no es cierto? Ese asunto, ¿cómo se aborda? Porque yo creo que es un tema que no se le aborda teniendo una política anti-sindicato, anti-agremiación, pero tampoco se aborda haciendo lo que vos, por formar parte de un sindicato, tenés derecho a hacer lo que quieras. Es un problema que, como bien vos lo marcás, viene atravesando diversos gobiernos de diverso color. Nosotros no podemos terminar en una pulseada, digamos, ¿no?, para dirimir quién manda o no manda en el campo educativo. Creo que acá hay un error en primera instancia. Voy a aterrizar en esta reforma en particular, el modo en que se instala, de las propias autoridades, ya desde el articulado que se plantea con la ley de urgente consideración, porque entre otras cosas comienza una reforma, que como bien vos lo decís, si voy a reformar y debo contar con los docentes, con los estudiantes, si de las primeras decisiones que vos tomás es eliminar el representante docente en los consejos de educación secundaria, educación primaria, de la educación técnica profesional, vos estás quitando la posibilidad de participación de aquellos que en definitiva van a terminar aplicando la reforma en el territorio, ¿no? Entonces,
ya esa modificación grosera, a mi entender, de la gobernanza, que implicó no diálogo, ¿no? Un no diálogo, además no se convoca al Congreso de Educación, se elimina la propia LUC, también en otro articulado, los 10 años de participación en la educación pública para ser designado como cargo político también dentro del CODICEN. Esto me parece que también es importante. Termina quitando, a grosso modo, a aquellos maestros, profesores que hace años trabajan en el espacio de la educación pública y que para mí es fundamental que puedan ocupar cargos de gobernanza para aportar desde allí, como representantes. Recordando siempre que por la misma lógica de conformación de la gobernanza, los cargos políticos del Ejecutivo siempre eran en 2-1 en relación a los representantes docentes. No era tampoco que el poder estuviese en manos de esos docentes, pero ya eliminarlos. O sea, para abrir al diálogo era como de arrancamos mal, ¿no? Claro. Cuando luego se bajan documentaciones a la Asamblea Técnico-Docente, uno dice, es el otro lugar. Bueno, nos sacaron de la gobernanza de la educación, nos consultan a las asambleas técnico-docentes, documentaciones que llegan prácticamente 3-4 días, voluminosas, no da el tiempo a grosso modo para que realmente uno se interiorice, pero en un esfuerzo las ATD... Le llega a docentes que día a día tienen su tarea. Están con su montón de horas de trabajo. Bueno, hay una respuesta elaborada por los docentes, haciendo un esfuerzo de poder tomar esa documentación, de devolver, sin respuesta por parte de las autoridades. Se incorpora algunos docentes a la mesa de discusión de las mallas curriculares, terminan renunciando esos docentes porque entienden que en verdad ya estaba todo construido y que era casi un simulacro de participación que en los hechos no se daba. O sea, tuvimos todo un derrotero de esto que vos señalabas, ¿no? No participación, no inclusión de los docentes en las tomas de decisiones. Y uno dice, bueno, frente a esto los sindicatos de alguna manera también agudizan desde un espacio que siempre es corporativo. Los sindicatos de alguna manera tienen esa característica para bien y para mal, ¿no? Porque también si no tuviéramos el accionar de los sindicatos creo que estaríamos en situaciones de esclavitud trabajando. O sea, claro, hay un aporte, por supuesto, de ahí histórico en todos los diversos campos de la sociedad, de los sindicatos, que es fundamental. Pero por supuesto esto lleva también a que se profundice el choque y el enfrentamiento, ¿no? Se terminan polarizando y eso es lo que creo que no termina generando ninguna posibilidad de un diálogo franco donde necesitamos de todas las partes. A mi entender, por parte también de los sindicatos, lo que se necesita profundizar más, entiendo, es el trabajo más acentuado en el planteo de la alternativa, ¿no? Porque también uno puede decir, esto no me gusta, entonces, ¿qué planteo en términos de la alternativa? Yo creo que ahí hay un debe de hace un tiempo, pero hay elaboraciones también importantes que muchas veces no se visualizan. Por ejemplo, los planes 94, los planes 2013, que vienen de los colectivos docentes y en particular de los colectivos sindicales, y elaboraciones que se han hecho de esos ámbitos, de congresos. Por ejemplo, vos hacías referencia a los sindicatos de educación media. Me parece que el trabajo que a veces no se visualiza tanto de FENAPES porque aparece como en la protesta pública, a veces desde un lugar que dice poco amigable al diálogo, puede parecer. Sin embargo, han tenido propuestas que no han sido llevadas, que no han sido divulgadas como deben ser en términos públicos para generar una discusión. Entonces, muchas veces aparece ese discurso poco amigable relacionado con el diálogo. Creo, Alejandro, que esto no lo ha podido solucionar, lo de sentarnos a dialogar efectivamente. A esta altura yo te diría que 4 o 5 administraciones, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos el gran problema. Creo que hay que incorporar sí o sí a los docentes y también a los espacios sindicales para poder generar puntos de encuentro que creo que podemos aterrizar si la cuestión no termina siendo meramente una pulseada de quién manda, que no respondan a intereses partidarios, porque también debo decir que parte de esta reforma tiene mucho que ver también, te diría, hasta con internas que hay en algunos partidos políticos. Esto es para otro programa, pero me parece que también cuando uno mezcla o se terminan mezclando intereses partidarios con propuestas de reformas educativas, se genera mucha sordera en relación al diálogo, porque el interés termina siendo otro. Pero yo creo que aquí hubo, en primera instancia, una exacerbación del conflicto a partir, básicamente, de la forma en que se presenta la reforma, ¿sí? Que deja básicamente por fuera a los interlocutores centrales, ¿no? Que son
los docentes y los estudiantes. Bien, estamos ya en el final por el día de hoy. En todo caso, leo ahí el último mensaje del chat del canal YouTube. Rosario dice: lo nuevo ahora es emprendedurismo. Emprender algo tuyo, laburar sin más. El Estado y las empresas tienen menos empleados, ya que podría sacar más dinero, van a poner algún impuesto en algunos años. Martín dice: Varela es una cosa, Iba Ferreira es otra en relación a las concepciones educativas. Sí. El último nutrió de pensamiento ballista en el sentido más integral que señaló Pablo. Varela estaba más afiliado a una visión desarrollista y era muy crítico respecto a la universidad. Ahí me pierdo, la verdad, yo no tengo tanto conocimiento como para... Bueno, lo pasa que educar en su contexto histórico. Bueno, ¿no? claro, ojo con los anacronismos, que ¿no? No era, claro, que por supuesto en el caso de Valera era, entre otras cosas, quienes accedían a la educación primaria nomás, o sea, eran muy pocos, ¿no? O sea, había una idea primero de la universalización, claro. Era otro mundo, ¿no? Por supuesto que ahí las pretensiones eran diferentes, porque eso, había algo que tenía que ver con lo que plantea también uno de los comentarios, ¿no? Con el desarrollismo. Pensemos en Uruguay en el que estábamos en ese momento, ¿no? Y también hay algo muy interesante, esto del emprendedurismo me parece que es interesante también, en el sentido de que, ojo también con esa mirada de la desregularización del trabajo en esta cuestión de la sociedad del rendimiento y del tú puedes en términos individuales, ¿no? Hay un autor muy interesante en ese sentido que para los escuchas que les recomiendo, que es Byung-Chul Han, que es un filósofo surcoreano que ha trabajado básicamente en Alemania, pero que es surcoreano, y un texto que le recomiendo que se llama La sociedad del cansancio, en donde él aborda esta cuestión de cómo nos empujan también desde este marco de la producción y de cierta lógica del capitalismo, de que vos seas tu propia empresa y estés al final 24/7 y todavía desregularizado en términos de las protecciones sociales concedidas históricamente, ¿no? Claro. Porque ahora hay una exacerbación de esto, en verdad, tú puedes emprender, tú puedes hacerlo, sé tu propia empresa, y ahí termina no solo... dice Byung-Chul Han, terminamos hasta autoexplotados, ¿no? Hay hasta una nueva sutileza de la explotación del hombre por el hombre, que es vos mismo claro. Sos tu propio explotador. No, ahora, ¿no? Ayudado más por el avance tecnológico que hace que podrías trabajar ojo con ¿no? comprar del todo ese paquete. Claro. En todo caso, ya coloqué el nombre del filósofo porque... súper interesante. Ya lo puse en el chat de nuestro canal YouTube para que nadie quede afuera. Y además con una lógica que no deja de ser la lógica para mi gusto, por lo menos soberbiamente frívola, cuando no indecente y hasta inmoral, de querer sugerir un poco atado a lo que decíamos más temprano, que si no te va del todo bien en la vida es por tu responsabilidad, ¿no? Y a veces sí, pero muchas veces no, ¿verdad? Que no te has esmerado lo suficiente, que no te has dicho al espejo soy lindo, soy alto y tengo todo el pelo, por ejemplo en mi caso podría decírmelo, y soy flaco, ¿verdad? Y si me veo de otra manera es porque no tuve la convicción suficiente, ¿no? Esa idea que hace poco Diario El País distribuía, en un caso que lo dije, me paro y lo aplaudo y abrazo, del chiquilín que fue noticia, porque estaban en un techo para el país y justo le hicieron una nota y él con lo cuento, me emociona positiva. Sinceramente me emociona de verdad, y que él desde la más alta honestidad decía algo así como ven que se puede, pero sin tener en cuenta que a él lo que tuvo la varita mágica de que Diario El País justo, o cualquier otro puede haber sido, le hace una nota, solicita ayuda y a él le genera muchas iniciativas y ayudas privadas, honorables y respetables, que le llegaron a él. Claro, el tema es generar la malla de protección de manera tal que estas excepciones no sean excepciones, ¿no? Sino sean más norma, ¿no? Pensando en esto de, mira, vos hacías la asociación al emprendedurismo y las nuevas tecnologías. A nosotros nos pasa con muchos estudiantes que a veces esta cuestión de yo puedo emprender y las redes sociales, entonces, bueno, quizás no me salva el estudio, pero me puedo convertir en youtuber o instagramer. Claro. Y llega uno en millones, ¿no? Entonces hay como esa lógica, y bueno, pero igual vos por ahí... Es lo mismo.
Es eso, sí, claro que podés. Entonces Claro, hay que ser como tener Messi, tener tu uno avión en propio. millones, ¿no? Entonces, ¿Pero cuántos? Exacto. Claro. Una de las, bueno, no sé si acá el que nos da una mano es Foucault, o a lo mejor vos que estás más cerca lo dejamos para otro. Una de las cosas maravillosas que tiene el sistema, este entramado de poder, es presentar a la excepción como la norma y como la regla. Exacto. Pero además, a cara de perro. Exacto. ¿No? Cualquiera puede darse cuenta que esa es una excepción. Exacto. Una excepción que, ojo, repito, merece Es valiosa, aplauso, consideración, exacto. admiración, que incluso oficio, si querés, como ejemplo y faro que a otros ilumine. Pero los esfuerzos colectivos y estatales no pueden ir por la excepción. Pero no me digas, o sea, claro. por generar la excepción. Claro, ¿no? claro, porque. Pero además, suelto de cuerpo el sistema y sus alianzas mediáticas y constructoras de relatos y discursos, Pues que lo presentan como. claro, ¿vieron cómo lo logramos? ¿Vieron cómo, claro, ¿Cómo generamos pero es una excepción, lo estás oportunidades? diciendo vos mismo. Por No, eso digo, ojo con también desde ese lugar, ¿no? Porque el Estado debe propender no a la excepción, ¿no? Pero ahí es cuando digo que funciona el entramado del poder, porque nadie se dice, pero el rey está desnudo. Nadie dice, sí, pero es la excepción, la justamente. microfísica del poder del discurso, ¿no? Que plantean esos términos Foucault, que nos llevan a pensar que en definitiva esa excepcionalidad termina siendo la norma y todos quedamos contentos, ¿no? Valdano, enojado, diciendo, no me digan que jugando mal se gana. Jugando mal, incluso jugando mal, a veces podés ganar, pero no es por jugar Exacto, mal. exacto. Exactamente. Porque si jugás bien vas a tener más chances. Exacto. Exactamente. Bueno, mi querido, te abrazo y te agradezco, No, como siempre. muchas gracias. Como siempre, un disfrute del intercambio.